Así es como la fe en Dios me dio la fortaleza que necesitaba en mi vida. Si aún piensas que lo puedes manejar todo solo, entonces no comprendes el poder de Dios. Hoy te mostraré por qué ser fiel al Señor te traerá las mejores bendiciones a tu vida. Dios es un Dios fiel. Si Él hace una promesa, la va a cumplir. Si nos da una advertencia, la va a llevar a cabo. Así que, cuando piensas en tu fe, estamos hablando de la base de tu fe. Cuando piensas en la base de tu fe, toda tu fe se basa en tu comprensión de quién es Dios. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando descubres que tu fe está siendo probada y no sabes lo que Dios está haciendo en tu vida, y tus oraciones parecen no ser respondidas por alguna razón, y el diablo simplemente te acosa, y tus planes se frustran, y tus amigos te han abandonado, y de alguna manera, entre tú y Dios parece haber una nube. ¿Qué haces? ¿A quién recurres? ¿Cómo respondes? Bueno, algunas personas responden diciendo simplemente: Dios no responde a mis oraciones. Dios no es quien dice ser. Si lo fuera, esto no me estaría sucediendo. Y así, entras en ese modo de víctima. O simplemente confías en el Señor cuando no ves claro el camino y sigues adelante. Probablemente en la vida de todos nosotros, en algún momento u otro, hay temporadas en las que atravesamos situaciones y circunstancias que casi estaríamos dispuestos a decir que Dios realmente y verdaderamente no es genuinamente fiel. Ahora creemos que lo es, pero mira lo que está sucediendo en mi vida, y por lo tanto, tendemos a juzgar a Dios por nuestro entorno, por las circunstancias que estamos enfrentando. Y así, en el proceso de hacerlo, pensamos en todas las cosas que hemos aprendido. Y luego, cuando llega la realidad del tiempo de prueba, es cuando decidimos si realmente creemos o no. Lo que quiero abordar en este mensaje es un atributo del Señor Dios. Quiero hablar de algo que afecta a cada uno de nosotros cada día, cada vez que oras, cada vez que te encuentras en una batalla espiritual o sea lo que sea. Estás afectado por lo que queremos discutir, porque todos nosotros enfrentamos esos momentos en los que genuinamente, no porque queramos, sino que genuinamente cuestionamos si Dios es fiel conmigo en este incidente, en esta situación, en esta circunstancia, sea lo que sea. Así que quiero que te dirijas a la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y solo quiero que leamos estos primeros 9 versos juntos. Y es el verso 9, el que quiero que notemos principalmente. Comienza diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego dice: Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, que en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, que es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Lo que quiero hablar es simplemente esto: descansar en la fidelidad de Dios. Ahora, puedo repetir esto. Todos nosotros enfrentaremos situaciones y circunstancias en algún momento que nos harán al menos dudar por un momento. Dios, ¿dónde estás? Como dijimos, sería como una nube oscura colgando entre tú y Él. Así que Pablo está animando a sus oyentes y lectores en este punto. Y quiero que pensemos durante unos momentos en cómo a lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda su fidelidad. Quiero que comencemos en Deuteronomio capítulo 7. Comencemos en el Antiguo Testamento con solo unos pocos pasajes. En Deuteronomio capítulo 7, quiero que veas, si puedes, el verso 9. Y solo quiero llevarte a través de algunos de estos pasajes a lo largo de la Escritura.
solo para recordarte cuán a menudo nos dice esto. Él dice en el verso 9, «Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia, hasta 1000 generaciones con los que le aman y guardan sus mandamientos». Luego, si pasas al Salmo 119, solo uno o unos pocos de estos, Salmo 119, verso 89. Mira lo que dice: «Para siempre, oh Señor, está establecida tu palabra en los cielos. Tu fidelidad es de generación en generación. Tú afirmaste la tierra y permanece». Luego, pasa todo el camino hasta la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y a lo largo de las Escrituras, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24 de este capítulo. Y nota aquí de nuevo el énfasis en confiar en Él, en su fidelidad. Él dice: «Fiel es el que os llama, y también lo llevará a cabo». Luego, si te mueves a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, nota lo que dice: «Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo». Y en la primera carta de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 4, mira, si puedes, en este verso 14. Y de nuevo, aquí está lo que dice: «Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien». Y todos conocen el versículo de Juan, capítulo 1, verso 9. «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Ahora, ¿qué significa cuando hablamos de la fidelidad de Dios? Significa que siempre hace lo que es correcto. Siempre hace lo correcto en cada situación. Ahora, no solo hace lo que dice que hará, cumple cada promesa que hace. Todos tenemos esas promesas en la palabra de Dios que atesoramos. Esas promesas son especialmente significativas para nosotros por lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y Dios nos lleva a un pasaje de las Escrituras. En ese pasaje, de alguna manera, Dios nos consuela con Él. Así que, cuando dice que Él es fiel, significa que en todo momento, en todas las cosas y en todas las circunstancias, Dios siempre es el mismo. Nunca cambia, no titubea, no olvida. Siempre está ahí para cumplir su promesa. Y si piensas en cuál sería tu promesa favorita en la palabra de Dios, Él está ahí cada vez. Y probablemente todos nosotros hemos visto esas situaciones y circunstancias cuando llegamos a ese verso y decimos: «Señor, aquí está lo que prometiste. ¿Por qué no está sucediendo?». Bueno, ¿está sucediendo o no? ¿Está Dios actuando de una manera diferente a lo que esperamos? Siempre cumple su promesa. Él dice, por ejemplo, que no puede mentir, no puede fallar, porque Él es Dios, y es un Dios que es fiel en cada circunstancia de la vida. Ahora, es una cosa decir eso, y si alguien dice: «Bueno, ¿por qué crees que Dios es fiel y será fiel cada vez?». Por ejemplo, pasamos por situaciones y circunstancias, y clamamos a Él, gracias a Dios por ayudarnos, por darnos fuerzas y por permitirnos enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es nuestra prueba? Es una cosa decir que hay una prueba, pero cuando miras toda la idea de la fidelidad de Dios, hay 5 atributos de Dios que son absolutamente necesarios para que Dios pueda decir que es fiel. Muchos de los atributos de Dios. Él es santo, por ejemplo, y todopoderoso. Muchos de los atributos los conoces, pero hay 5 de ellos que son absolutamente esenciales si Dios va a ser fiel a mí y a ti en cada circunstancia de nuestra vida. Y el primero es tan simple como esto: debe ser omnisciente, es decir, debe conocer todo lo que hay que saber sobre mí. Debe conocer las cosas con antelación. Conoce el presente, el pasado y el futuro. Conoce cada necesidad que tenemos, nuestros deseos, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Él lo sabe todo. Si no conociera cada cosa sobre nosotros, no podría ser fiel para satisfacer todas nuestras necesidades, cualesquiera que sean. Así que su omnisciencia significa que lo sabe todo. Uno de sus atributos es que es omnisciente. El segundo atributo es que es omnipotente. No puede prometerme que será fiel en cada circunstancia de la vida si no es todopoderoso, porque podría haber alguna situación o circunstancia. Bueno, ¿qué haría Dios si no es todopoderoso? Eso significa que no podría, bajo ninguna situación o circunstancia, cumplir cada día o protegernos en cada situación.
Así que no solo lo sabe todo y es todopoderoso, sino que también debe ser omnipresente, lo que significa que, escucha, siempre está al alcance, y nosotros siempre estamos al alcance de Él. Es decir, nunca veremos una situación en la que Él no esté presente, listo y capaz de hacer lo que sea necesario en tu vida. Así que cuando juntas esos tres atributos, alguien dice, ¿es Dios fiel? Sí, lo es. Bueno, ¿cómo puede ser fiel en cada circunstancia? Porque lo sabe todo. Tiene todo el poder para cambiar cualquier cosa que desee cambiar o mover, y siempre está presente. Ahora, esos tres podemos aceptarlos y decir, bueno, lo puedo entender, pero eso exige algo más. Él debe ser siempre veraz en cada circunstancia. Para que Dios sea fiel, debe ser veraz, porque si no es veraz, entonces tengo un problema. Y así, cuando pensamos en su veracidad, quiero que mires un par de pasajes de las Escrituras, uno de los cuales está en Tito. Y mira, si puedes, en este primer capítulo, el verso 2 dice, «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes de los tiempos». ¿Alguna vez mentiría Dios? No, no puede mentir, porque si mintiera, estaría violando su propio carácter y la verdadera naturaleza de Dios, que no puede mentir. Siempre nos mostrará y nos dirá la verdad. Y si te mueves de nuevo a la segunda carta a Timoteo, mira, si puedes, en el capítulo 2. Y si miras en el verso 13, dice, «Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él siempre es veraz». Es decir, Dios nunca nos engañaría. Nunca diría nada que nos hiciera ir en la dirección equivocada en la vida. Él es omnisciente, todopoderoso y siempre presente. Y cuando miras en estos pasajes, Él siempre es veraz. Así que, sea lo que sea que Él prometa, por ejemplo, dice, «Nunca te dejaré ni te desampararé». ¿Es eso la verdad o no lo es? Y así, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, cada promesa que Él hace la va a cumplir. Si Él no está cumpliendo alguna promesa en tu vida, para ti, por ejemplo, tienes que preguntarte, ¿es esta una promesa de Dios o es algo que yo me he imaginado? Si es una promesa de Dios, tienes que escuchar. La naturaleza misma de Dios es que no puede probar ser infiel, deshonesto, ignorante, confundido o estar equivocado acerca de nada. Así que la base de mi creencia de que Él es un Dios fiel es su propia naturaleza, y dice que no puede mentir. Y aun cuando tú y yo seamos infieles con Él, Él dice, por ejemplo, que aún así será fiel sin importar qué. Y una y otra vez, Él dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, «Por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a un fiel Creador, haciendo lo bueno». Así que pregúntate, ¿realmente y sinceramente creo que Dios es absolutamente, indiscutiblemente, siempre, sin excepción, fiel a su palabra y fiel a nosotros como seguidores de Jesucristo? Ahora, llegaremos a esto en unos momentos más, pero Él también es fiel con el incrédulo. Te mostraré un ejemplo en un momento, pero lo que quiero que veas es la base misma de tu creencia de que Él es fiel contigo, que siempre estará ahí. Es su naturaleza misma que no puede cambiar. Esa es su esencia. Pero hay una cosa más, otro de sus atributos, y ese atributo es simplemente esto, su inmutabilidad, que significa que no puede cambiar. Dios no cambia. Ahora, sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando sobre algún pasaje de las Escrituras. Llegaremos a eso en un momento. Pero, Él no puede cambiar. Si Dios fuera un Dios cambiante, entonces podría cambiar algo sobre sí mismo o sobre alguna situación, lo que demostraría ser infiel. Pero Él es un Dios fiel, y es un Dios que solo dice la verdad. Él es un Dios de veracidad, pero también es un Dios que no cambia. Por ejemplo, en Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice, «Porque yo, el Señor, no cambio. Siempre ha sido el mismo. Es el mismo ahora y siempre será el mismo». Es su naturaleza no cambiar. Y aparte de esos 5 atributos, no puedes tener un Dios que sea fiel. Él debe conocer todas las cosas. Debe tener todo el poder. Debe estar disponible en todo momento. Debe ser un Dios de veracidad y uno que no cambia. Muchas cosas en la vida cambian, pero Él no lo hace. Nos trata exactamente como ha tratado a las personas a lo largo de la eternidad pasada y la futura.
nunca cambiará. Es su naturaleza, no puede cambiar, porque si cambiara, todo sería incierto. Si Dios cambiara algo sobre sus promesas, tendríamos incertidumbre. Si cambiara algo sobre la forma en que opera, nos sentiríamos inseguros. Así que tú y yo acudimos a Él en oración. Presentamos nuestro caso ante Él, nuestras necesidades, cualquiera que sea. Y la cuestión es, ¿lo creo o no lo creo? Y así, sabemos que la Escritura dice, por ejemplo, que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Si Él es un Dios fiel, no puede cambiar eso. Si es un Dios fiel, no va a decir, bueno, hay excepciones, peros, etc. Nota lo que dice. Dice, cuando le invocamos, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Entonces, ¿puede Dios cambiar eso? No, porque si cambiara eso, cambiaría su veracidad, y no puede cambiar su verdad. Esta es una promesa que Él ha hecho, y las promesas de Dios son poderosas. Y si no tuviera promesas, estaríamos caminando en incertidumbre todo el tiempo. Promete, por ejemplo, sanar. ¿Promete sanar a cada persona? No, no lo hace. Y así, Él es veraz. Nota lo que dice. Esta es la confianza. Esta es la base de mi confianza. Que si pido algo conforme a su voluntad, quien conoce todas las cosas, tiene todo el poder y me ama incondicionalmente. Si pido algo conforme a su voluntad, Él me escuchará. Y si sé que Él me escucha, sé que tengo la petición que le he hecho. Si pido algo que no es su voluntad, entonces no está obligado a responder. Entonces, alguien podría decir, bueno, Dios no es veraz porque aquí está lo que dijo. Hice esta solicitud. Dios dice que responde a la oración. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero, ¿cuál es la cuestión? Si pido conforme a su voluntad, Él no cambia, no titubea, no duda, no falla en cumplir su palabra. Es un Dios de veracidad y un Dios que no cambia. Y el hecho de que Él sea inmutable es una gran fuente de consuelo y seguridad para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Él dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Al confesarlo como Señor, significa que serás salvo. Ahora, eso es a veces o siempre. Siempre. Si confieso, estoy de acuerdo con Él en que Él es el Señor y Maestro de mi vida, seré salvo. Ahora, ¿eso es siempre? ¿Es solo para ciertas personas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa eso? Y cuando alguien dice, oh, creo en Jesucristo, pero creen que Él fue, que Él es, que es alguien, que Él es un Salvador, pero no creen hasta el punto de aceptarlo como el que expió por su pecado y de reconocerlo como el Señor de su vida. Es una historia completamente diferente. Así que, si alguien dice, bueno, yo creo en Jesús, ¿quieres decirme que no voy a ir al cielo? Si no crees en Jesucristo con el significado de lo que esa palabra implica, es una palabra de acción. Algo debe suceder. Si crees en Jesucristo como tu Salvador, tiene que haber un cambio. Esto implica el perdón de tus pecados, el arrepentimiento de tus pecados y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Maestro de tu vida. Él es veraz en cada aspecto. Así que, cuando alguien dice, sí, pero Dios esto, no. Él no puede cambiar su veracidad porque es su naturaleza. Es su naturaleza ser omnisciente, su naturaleza ser omnipotente, su naturaleza estar siempre presente, su naturaleza ser siempre veraz y su naturaleza ser constante. Él está haciendo exactamente lo que prometió hacer. Él es inmutable. Si eliminamos esos 5 atributos de Dios, ¿qué tipo de Dios tendrías? Si no sabe todo, si no tiene todo el poder, si no está siempre al alcance, si no es siempre veraz, y si está cambiando, ¿qué confianza tienes? Mira qué asombroso es el Dios que tenemos. Y si falta alguno de esos atributos, no tienes ninguna seguridad sobre nada en la vida. Dices, bueno, he confiado en Jesús como mi Salvador, y cuando muera, iré al cielo. Pero, ¿y si Dios ha cambiado todo el plan? Él no ha cambiado el plan. Todo sigue igual. Dios no cambia. Y si lo hiciera, estaríamos completamente confundidos e impotentes en cada área de nuestras vidas. Cada promesa estaría en duda.
cada promesa sería cuestionable. Alguien podría decir, sí, pero ¿Dios no cambia de opinión? No, no lo hace. Alguien dirá, sí, sí lo hace. Así que quiero mencionar un pasaje de las Escrituras. Regresaremos y tomaremos a Jonás, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive y predique el mensaje. El juicio está por venir. Así que él va y predica que el juicio viene. Y las Escrituras dicen que se volvieron al Señor. El rey llama a un ayuno. Se volvieron a Dios. Y así no hubo juicio. Alguien dice, mira, Dios cambió de opinión. No, no lo hizo. Escucha con atención. Es una cosa que Dios haga una declaración que sea condicional. Y aunque no se menciona aquí, esto es exactamente lo que era. Condicional. Porque ¿por qué Dios tendría que hacerle predicar la verdad del mensaje de la palabra de Dios sobre un juicio inminente? Y al menos una gran parte de la ciudad, suficientes de ellos, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron al Señor. Y luego Dios no los destruyó. ¿Cuál era su propósito? Su propósito no era destruirlos. Su propósito era llevarlos al arrepentimiento y a un avivamiento en Nínive. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así que Dios no cambió de opinión. Eso estaba condicionado a ello. Y Él dice que no cambia de opinión. Bueno, escucha. ¿Por qué cambiaría Dios de opinión, en primer lugar, cuando conoce el pasado, el presente y el futuro? Así que ya lo sabe. Él no tiene que cambiar de opinión. Hace algunas promesas condicionadas a ciertas cosas. Hace algunas que son incondicionales. Y muchas cosas, por ejemplo, lo que le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. No dijo, si me obedeces, o si no me obedeces. Dijo, voy a hacer de ti una gran nación, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Punto. Incondicional. Cuando le dijo a Jonás que predicara allí en Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintieron. Ese era el objetivo de Dios, no destruirlos, sino llevarlos al arrepentimiento. Y la razón por la que Jonás ni siquiera quería ir al principio, era porque no los quería. No quería que se salvaran. Y recuerdas que termina sentado bajo un árbol, gimiendo y quejándose a Dios en la última parte del libro. Porque Dios hizo lo que dijo que haría. ¿Cambió Dios de opinión? No. Dios cumplió su propósito. Y Jonás fue la persona a través de la cual Dios habló. Así que él no cambia de opinión. Te pregunto de nuevo, ¿cuál es la base de tu fe? ¿Por qué le crees? ¿Por qué confías en él? ¿Qué tiene Dios en él que puedes pensar absolutamente en esto en lo que estás confiando? Estás confiando tu vida eterna en la promesa. Y la razón por la que confías toda tu vida eterna en una promesa es porque crees que el Dios que hizo esa promesa no va a cambiar de opinión. Y cuando dice que es a través de la sangre derramada de su Hijo, Jesús, no piensas que va a cambiar de opinión. Aceptas sus promesas basándote en el hecho de que Él es Dios, y que es un Dios que no cambia de opinión, que conoce todas las cosas, y que tiene todo el poder. Todo está a su alcance, y sería absolutamente, totalmente, completamente incorrecto intentar describir a Dios como alguien que cambia de opinión, y que piensa esto hoy y aquello mañana. Así que debes considerar esos 5 atributos. Esa es la base sobre la cual tú y yo podemos decir que Dios es un Dios fiel. Si Él hace una promesa, la va a cumplir. Si nos da una advertencia, la va a cumplir. Y cuando piensas en tu fe, estamos hablando de la base de tu fe. Cuando reflexionas sobre la base de tu fe, toda tu fe se basa en tu entendimiento de quién es Dios, cómo es Él. Y cuando las personas te dicen, bueno, yo no creo en todo eso. Bueno, ¿en qué crees? Y escuchas a alguien que no cree en Dios, y a veces me hace gracia. Pienso que están dando vueltas y más vueltas. Nada es seguro. Nada es realmente sólido. Es solo un galimatías. Porque cuando eliminas al único Dios verdadero y eliminas el carácter de Dios, no hay ninguna garantía sobre nada y no hay esperanza. Así que, cuando se trata de la vida y la muerte, ¿crees que Él es fiel cuando dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor? ¿Eso sucede de vez en cuando? ¿Es una excepción? No, es la promesa para cada creyente. Y Jesús dijo que vendría por nosotros, que nos recibiría a Él mismo, para que donde Él esté, allí estemos nosotros. ¿Cuántos de ustedes esperan un día morir e ir al cielo? ¿Sobre la base de qué? Una cosa simple, la promesa del Hijo de Dios,
que nunca cambia de opinión y que, escucha, tiene todo el poder para hacerlo una realidad. Bueno, pienso en las personas que no son creyentes y hablan sobre qué garantía tienen, que no tienen ninguna. Y piensen, si solo se detuvieran a reflexionar, ¿qué hay allá afuera? ¿Cómo estoy? Y simplemente se quedan dando vueltas. No tienen esperanza. Es decir, pueden tener una esperanza, pero está totalmente infundada. Nuestra esperanza no es solo una esperanza, es una esperanza con la garantía que nos da Dios, cuyo carácter es tal que no cambia. Y cada promesa que nos ha dado en las Escrituras, Él va a cumplirla. Ahora, esto se demuestra a lo largo de las Escrituras. Tomemos, por ejemplo, algunas de ellas rápidamente. Cuando le dijo a Adán y Eva en el jardín, «El día que comas del fruto de este árbol, morirás». ¿Quería Dios que murieran? No. ¿Cambió de opinión? No, no lo hizo. Hizo una provisión para ellos a través del derramamiento de sangre. Por eso tenían pieles. Para tener pieles, tienes que tener muerte y tienes que tener sangre. Así que les dijo, «Ciertamente morirás». No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Por ejemplo, cuando le dijo a Noé, «Noé, esto es lo que voy a hacer. Voy a destruir todo ser viviente sobre la faz de esta tierra. Quiero que construyas esta arca. Lleva a tu familia y a todos estos animales, y te meteré en el arca y voy a destruir todo en la tierra». Eso es exactamente lo que hizo. Luego dice, «Nunca volveré a hacerlo de esa manera». Y no lo ha hecho. Por eso nos dio un arco iris. Verás, Dios no se ha perdido nada. Dios tiene una promesa y una garantía. Él quiere que su pueblo tenga confianza. Por eso nuestro testimonio debe ser audaz. Escucha, la razón por la que la mayoría de las personas no tiene un testimonio audaz es porque no pueden defender su fe. Y dicen, «Bueno, esto es lo que creo». Pero ¿por qué lo crees? ¿Por qué crees que Dios va a responder tu oración? ¿Por qué crees que Él te llevará al cielo? ¿Por qué crees que Él te empoderará? ¿Por qué lo crees? Porque crees en las promesas de Dios. Bueno, observa esto. Puedes creer esas cosas, pero cuando te encuentras en medio de una gran prueba y las cosas son difíciles y parece que no vas a lograrlo y que vas a perderlo todo, si todo se está desmoronando, ¿todavía crees eso? Él no ha cambiado. Observa esto. Nuestras emociones a menudo van en contra de las promesas de Dios. Y tenemos que decidir, ¿voy a creer lo que siento? ¿Voy a creer lo que Dios dijo? Y ahí es donde la fe y la duda chocan. También pienso en lo que le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Dijo, «Abraham, voy a hacer de ti el padre de una nación que será como la arena del mar». Y dice, «Toda la tierra será bendecida de tus entrañas». ¿Eso es lo que hizo? Es exactamente lo que hizo. Y así tienes la nación de Israel, tienes la venida del Mesías, todo lo que Dios prometió. Y observa que Él no dijo, «Si haces esto o aquello». Esa fue una promesa incondicional de Dios. Esto es lo que voy a hacer. Ahora observa esto. Cuando Dios hace una promesa condicional, está condicionada a algo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando hace una promesa absoluta e incondicional, nada puede cambiarla porque es incondicional. Es la palabra del Dios viviente. Pienso, por ejemplo, en su promesa del nacimiento virginal en Isaías. Eso es lo que dijo. Y así fue quien era Jesús, nacido de una virgen. Pienso, por ejemplo, en lo que Jesús dijo en el capítulo 16 de Mateo, cuando hablaba con sus discípulos, y les dijo que iba a ser perseguido, que iba a ser crucificado, y que iba a resucitar de entre los muertos. Eso no tenía ningún sentido para ellos, pero Él lo afirmó, y no dijo que estaba condicionado a nada. Dijo, esto es lo que va a suceder, y eso es exactamente lo que sucedió. Nadie puede señalar algo que Dios haya dicho y decir, tú, Dios, mentiste. Él es el Dios de la verdad, y del poder, y del conocimiento, y de la comprensión, y del amor incondicional. Quiere que creamos en Él, porque creer en Él es nuestra entrada a la vida eterna. Y así, Dios no simplemente nos da una promesa ligera, o una invitación ligera diciendo, si solo crees esto, pon tu confianza en mí, dice, por el regalo de la vida eterna. Y nuestra vida eterna está condicionada a nuestra aceptación de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tenemos esperanza, no es solo esperanza,
sino que es una esperanza fundamentada en la misma naturaleza de Dios. Así que pensemos en esto. Por ejemplo, si Dios no es un Dios fiel, con todos estos atributos, cuando te pones a orar, ¿qué pensarías? Pensarías, espero que sí, espero que sí. Si todas estas cosas no son ciertas, orarías, bueno Señor, espero que sí. Y la verdad es que una relación sería sin sentido. ¿Cómo puedes tener una relación con alguien en quien no confías? Y si Dios está cambiando de opinión, no ejerciendo su poder, no sabes cómo van a actuar, entonces no hay seguridad, no hay confianza en nuestra vida. ¿Y cómo responderíamos a la vida si no tuviéramos promesas incondicionales de Dios? Y enfrentas tormentas en la vida. Cuando tú y yo pasamos por tormentas en la vida, ¿qué nos ayuda a superarlas? Las promesas de Dios son lo que nos ayuda a superarlas. Señor, tú dijiste, aquí está lo que haría si yo orara y confiara en ti, si entregara mi vida a ti. Son las promesas incondicionales de Dios las que nos ayudan a atravesar las tormentas de la vida. Y si Él está cambiando, si altera su curso, ¿qué pasa? No tenemos ninguna seguridad, ninguna en absoluto, de lo que va a suceder. Así que todo se basa en su fidelidad, en que Dios es quien dice ser y que no cambia. Sería imposible tener cualquier tipo de verdadera, genuina seguridad y confianza si Dios no fuera absolutamente fiel. Así que, pensemos en cómo podemos descansar en su fidelidad por unos momentos. Dijimos que estamos hablando de descansar en la fidelidad de Dios. ¿Cómo podemos descansar en eso, sin importar lo que estemos enfrentando? Bueno, primero que todo, veamos el capítulo 3 de Lamentaciones por un momento. Solo dirígete allí, pasa por Isaías y Jeremías, y mira este tercer capítulo. Él dice, en el verso 22, la bondad del Señor es, de hecho, nunca cesa. Sus compasiones nunca fallan, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así que, en primer lugar, podemos descansar en su fidelidad simplemente porque no va a cambiar. Y Él es un Dios fiel. En Primera de Tesalonicenses 5:24, una de las razones por las que podemos descansar en su fidelidad es porque Él dice que lo que sea que nos llame a hacer, Él nos empoderará para hacerlo. Esa es una promesa de Dios, una promesa infalible. Lo que sea que nos llame a hacer, Él nos empoderará para hacerlo. Así que, por ejemplo, tú dices, bueno, tal vez Dios me esté llamando a ser maestro de escuela dominical. ¿Cuál es mi promesa? Mi promesa es esta. Él dice, si te he llamado a hacerlo, te empoderaré, te capacitaré. Observa esto. ¿No sería honesto con Dios si te llamara a hacer algo y luego no te habilitara o no te ayudara a hacerlo realidad? Asimismo, Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Si no crees que Él es fiel, entonces, ¿cómo podrías saberlo? He escuchado a personas decir esto y he dicho, está bien, tratemos algo sobre el pecado en su vida. Está bien, digamos, pidamos a Dios en este momento que te perdone tus pecados. ¿Estás dispuesto a pedirle que te perdone? Sí, lo estoy. Muy bien, pidámosle. Así que oraron, y les digo, ¿te ha perdonado? Bueno, espero que sí. Espera un minuto. Lee ese verso. Y a veces he hecho que las personas lean ese verso, hasta 10 veces, porque cada vez antes de eso decían, bueno, creo que sí, bueno, espero que sí, quizás, no estoy seguro. Ahora espera un minuto. Si Dios es quien dice ser, y Él dice que si confesamos nuestros pecados, es decir, si estamos de acuerdo con Él al respecto, Él dice, es fiel y justo. Él tiene el derecho de perdonarme por mis pecados debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios no es fiel, nunca sabría dónde estoy. La única razón por la que tú y yo sabemos que estamos salvos es porque creemos que Él es fiel a lo que dice. Asimismo, pienso en 1 Corintios 10, verso 13. Dice, quizás deberías ir a este. 1 Corintios 10, 13. Se trata de la tentación, y recordarás la promesa, la impresionante promesa que hace en este pasaje. Escucha lo que dice. Ninguna tentación, cualquiera que sea su naturaleza, te ha sobrevenido, sino la que es común al hombre. Es decir, todos nosotros somos tentados de maneras muy similares. Ninguna tentación te ha sobrevenido, sino la que es común al hombre. Pero Dios, mira esto.
Pero Dios es fiel, que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar, sino que con la tentación te proveerá también la salida, para que puedas soportarla. Esto es lo que Él está diciendo. Ha puesto una limitación en tu tentación. Ahora, si ese pasaje de las Escrituras no estuviera en la Biblia, diríamos, bueno, Dios, escucha, esa tentación es tan fuerte que tú sabías cómo. Dios, tú eres el que me tentó. No, Dios no nos tienta. Él dice que no lo hace. Y aquí hay algo más que dice, esta es su promesa. Dice, no permitiré que seas tentado más de lo que puedes soportar. Si confiamos en Él, Él pone un límite en la tentación y en las pruebas de la vida, no solo en la tentación de hacer lo malo, sino también en las pruebas de la vida. Él tiene un límite. ¿Por qué? Porque nos ama incondicionalmente. Y no sería, escucha, ni siquiera sería justo a los ojos de Dios exigir que hagamos algo que Él sabe que no tenemos ninguna posibilidad de hacer y que no venga a nuestro rescate para ayudarnos a hacerlo. Él dice que hará un camino de escape para lo que sea con lo que estemos lidiando. Nos ayudará a soportarlo. Él dice, por ejemplo, en el Salmo 119, mira este pasaje un momento. En el Salmo 119, en el verso 75, quiero que notes lo que dice el salmista. Dice, sé, oh Señor, que tus juicios son justos, es decir, siempre son correctos. Y luego dice, también sé que en tu fidelidad me has afligido, es decir, a veces la aflicción que nos llega es Dios haciendo que, gracias a que está siendo fiel a su palabra, y así, nos ama lo suficiente como para no querer que pequemos contra Él, que vivamos desobedientemente ante Él. ¿Y qué hace? Envía suficiente aflicción para captar nuestra atención, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra mente, para comenzar a vivir obedientemente ante Él. Y así, lo que está diciendo es, estoy agradecido de que me ames lo suficiente como para que hayas pagado por ello. Escucha eso. Dice, eres fiel. Estoy contento de que hayas pagado por eso en afligirme. Y a veces pensamos que las aflicciones, las dificultades y las pruebas son todas malas. Ninguna de ellas es de Dios. Sí, lo es. La disciplina es de Dios. Es un acto de su fidelidad para que volvamos a la línea, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y por supuesto, hemos hablado de sus oraciones respondidas. Y pensemos en lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Él dijo en ese capítulo 6, nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que las tengamos, y que Él satisfará nuestras necesidades. ¿Es esa una promesa? Sí, es una promesa. Y tú dices, bueno, ¿está condicionada? Creo que está condicionada. Está condicionada si una persona es perezosa y negligente y no le importa. Ese es un tema completamente diferente. Pero Dios está dispuesto a satisfacer cada una de nuestras necesidades, porque es un Dios que nos ama incondicionalmente. Y ese es el tipo de amor que tiene. Su amor es incondicional para sus hijos, y por lo tanto, va a satisfacer cada necesidad que tengamos. Y Él dice, por ejemplo, en Romanos 8:28, tú lo sabes de memoria. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien a aquellos que lo aman, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Es esa una promesa? Sí, lo es. Y si no tuviéramos esa promesa, piensa en la frustración que tendríamos, en las dificultades y en las adversidades. Si Dios nos permite pasar por dificultades, Él es un Dios de propósito. Él es un Dios justo. En otras palabras, no está simplemente sentado observando cómo suceden las cosas en tu vida y en la mía. Él está involucrado en nuestra vida. Él dice que hemos sido habitados por el Espíritu del Dios viviente. Y con la ayuda del Espíritu del Dios viviente, hemos sido sellados para siempre como hijos de Dios. Así que cuando alguien dice, bueno, sé que he sido salvo y sé que he sido sellado, pero creo que todavía puedes perderte, entonces lo que estás diciendo es que Dios, que habitó en ti y dijo que te salvó para toda la eternidad, mintió. Ahora, le dices a alguien que cree que puedes caer de la gracia que no le gusta eso en absoluto. Te puedo asegurar que no le gusta, pero eso es lo que están diciendo. Sé que eso es lo que dice, pero creo que si pecas contra Dios, te vas a perder. Entonces, lo que estás diciendo es que Dios no dijo la verdad. Ahora, sé que es una idea errónea que tienen, pero eso ayuda. En última instancia, eso es lo que dice. O Él es justo en todo, o es un Dios injusto.
Este es un Dios impresionante. Por ejemplo, en el primer verso del primer capítulo del libro, cuando dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra Dios allí es Elohim, infinito en poder, poder infinito, absoluto en su fidelidad. Tiene todo el poder, infinito en poder, absoluto en su fidelidad. Ese es el Dios que no cambia, que tiene todo poder, todo conocimiento, toda comprensión, que nos ama incondicionalmente, que tiene lo mejor para nosotros, que viene a nuestro rescate en cualquier y todas las situaciones, que limita las pruebas y el sufrimiento que permite en nuestra vida, y que nos ha prometido un cuerpo de resurrección. Así que dices, bueno, no sé sobre esa parte. Bueno, déjame preguntarte esto. ¿Estás dispuesto a ver esto? Si estás dispuesto a confiar tu salvación en una única promesa de Dios, basada en la cruz, pero es una única promesa de Dios, ¿no confiarías en lo que Él dijo sobre tu cuerpo de resurrección? Y creo que las personas, a veces, mezclan tanto sus emociones que no se detienen a pensar, un momento, estoy confiando mi eternidad completa. Cuando llegue la muerte, o bien estaré gritando de miedo, o estaré regocijándome en el Señor porque estoy a punto de encontrarme con Él. Ahora, si no tienes ninguna certeza al respecto, sabes que va a ser un tiempo triste. Basas toda tu eternidad en lo que crees sobre Dios, que Él es fiel para cumplir cada promesa que ha hecho, sin fallar. Y aquí está el asunto. Puedes mirar este libro. Puedes ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no vas a encontrar ningún versículo aquí que diga que Dios hace un error, o que se equivoca, o que olvida. Dios nunca dice, oh, pensé. Nunca dice, oh, ya veo. No dice nada de eso. ¿Por qué? Porque Él es este Dios infinito, indescriptible y asombroso que ama a sus hijos y que está comprometido con nosotros por toda la eternidad. Ahora, hay una última cosa que quiero decir al respecto. Él también es fiel con el incrédulo. No, espera un momento. ¿Cómo puede ser eso cierto? Está bien, veamos Mateo capítulo 7 por un momento. Vayamos a Mateo capítulo 7 y veamos este verso 21. Ahora, recuerda lo que dijimos. Él es un Dios de verdad. Él no miente. No todo el que, en el verso 21, dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice? Dice, escucha, Él es un Dios fiel que cumple su palabra. La gente que finge ser cristiana, que finge hacer buenas obras y piensa que eso es suficiente y se jacta de que lo es, dice que estarán separados de Dios por toda la eternidad. Mira, si puedes, en Juan capítulo 3 y observa esto. Sabemos el capítulo 3, verso 16 y todo eso. Sí, pero cuando llegamos al verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Observa esto, no dice que la ira de Dios será, sino que está. Es decir, las personas que están perdidas están bajo la ira de Dios. Y escucha, esto es lo que dice, Él es un Dios de verdad, y así, Él será fiel a eso. Mira en el capítulo 20 del Apocalipsis por un momento y observa este terrible pasaje de las Escrituras, porque es terrible lo que va a suceder a las personas que mueren sin Cristo. En el capítulo 20, comenzando en el verso 11. Y nota lo que dice. Dice, entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y si el nombre de alguien no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Él dice, ¿crees todo eso? Déjame hacerte una pregunta. ¿Dios miente? No, no lo hace. Lo que quiero que veas es que
Al nunca haber confiado en Jesús como tu Salvador, ¿entiendes que no tiene nada que ver con el amor de Dios? Dios te ama incondicionalmente, pero es un Dios de verdad. Él es el Dios que cumple su promesa. Escucha, Él es un Dios que cumple su promesa en sus advertencias de que, si me desobedeces, habrá consecuencias. Tú me obedeces, las grandes y maravillosas consecuencias. Tú debes elegir qué creer o no creer. Un Dios que es un Dios de verdad, que no cambia de opinión, que tiene todo poder, todo conocimiento, siempre presente, y un Dios que te ama. Amigo, ¿qué estás rechazando? Puede que aún digas, no creo todo eso, pero déjame recordarte, tu incredulidad no cambia la promesa del Dios viviente, lo que te coloca en una situación bastante mala. Puedes cambiar eso. Dices, bueno, ¿cómo? Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue a la cruz. Y cuando Él fue a la cruz, entregó su vida en la cruz, derramó su sangre por ti y por mí. Es decir, Él pagó nuestra deuda de pecado en su totalidad con su vida. Y en el momento en que tú y yo le pedimos que nos perdone nuestros pecados y le entregamos nuestra vida, no es solo algo que dices, te entregas a Él. En ese momento, tus pecados son perdonados. La Biblia dice que estás sellado con el sello del Espíritu Santo de promesa. Tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Eres para siempre un hijo de Dios. Ahora tienes este Dios asombroso y fiel morando en ti, en la presencia del Espíritu Santo, para capacitarte a vivir una vida piadosa, para habilitarte a lograr y cumplir todo lo que Dios tiene en mente para ti. Es una elección que haces, pero déjame decir esto, es una elección eterna. Decir no a Dios es un desastre eterno. Decir sí a Dios es una bendición eterna que es tuya por el solo hecho de pedirla y recibirla. Y esa es nuestra oración por ti. Y Padre, qué agradecidos estamos. Tú, ¿quién eres? Dios asombroso, indescriptible y santo. ¿Harías que este mensaje penetre en cada uno de nuestros corazones? ¿Nos recordarías diariamente quién eres? Permítenos vivir con base en que te tenemos viviendo dentro de nosotros. Confiable. Gracias. Dios confiable. Dios fiel. Dependible. Confiable en todos los sentidos. ¡Qué bendición tan asombrosa! Oro para que el Espíritu de Dios enriquezca a cada uno de nosotros, profundizando nuestra comprensión de ti y aplicando esto, Padre, a nuestros corazones de tal manera que nuestra fe se eleve y nuestro sentido de confianza aumente. Todo sobre nosotros comienza a cambiar cuando reconocemos de quién somos, a quién servimos y quién nos ama incondicionalmente. En el nombre de Jesús, amén. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Además, te dejo otro video que seguro te va a interesar.